¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de epistemología como lo hemos trabajado hasta el día de hoy. Quiero transmitirles un anuncio que bueno, ya lo conocen todos ustedes. Lo hemos hecho de su conocimiento ya en el chat grupal y me refiero propiamente a las evaluaciones o a los cuestionamientos, al diagnóstico que haremos en los días sucesivos respecto de las cápsulas que hemos estado transmitiendo y que ustedes debieran de estar aprendiendo. Yo sé que la situación es complicada, ahorita entramos a fase 3 y es un cúmulo de situaciones que no nos permiten de manera muy puntual seguir todos los parámetros y estar estudiando de manera puntual y en algunos momentos. Es por eso que para darles a ustedes la facilidad de desarrollo, de aprendizaje conforme a sus tiempos y conforme a sus actividades, es que hemos subido estas sesiones por este medio, por este medio remoto, pero eso no significa que ustedes no tengan que estarlo aterrizando y estudiando. Al principio de las sesiones vi algunas personas que sí lo tomaban en consideración, sí escuchaban las cápsulas y subsecuentemente, de manera subsecuente, fueron ingresando, fueron estudiándolas cada vez menos personas. Entonces necesito no nada más saber que la información está ahí, no basta con que yo les suba la clase, yo también tengo que asegurarme de que ustedes están adquiriendo el conocimiento adecuadamente, de que lo están comprendiendo. Tengo que asegurarme de que no tienen dudas, tiene que haber una retroalimentación. No ha habido retroalimentación, no sé por qué, pocas personas me lo han comentado. Traten de hacerlo por los canales que ya hemos hecho, pero por favor no olviden que ustedes tienen que saber todas esas cápsulas de manera aleatoria. Vamos a armar un calendario, se los voy a avisar con anticipación para que puedan ustedes estar al pendiente de cuándo les tocará a ustedes responder esos cuestionamientos, ¿ok? Entonces sigamos con nuestro tema epistemológico. Recuerden ustedes que ya estamos abordando temas propiamente de epistemología, primero desde el punto de vista filosófico, ya lo aterrizaremos en el futuro a la vertiente jurídica y para hablar de epistemología hemos referido a algunos autores, nos hemos hecho una serie de cuestionamientos y nos tenemos que basar necesariamente en la filosofía para entender qué es la epistemología en primer lugar y de qué manera va a aportar esta serie de actividades o sus principios a la materia jurídica, concretamente a la materia penal y cómo es que nos puede auxiliar en un momento dado, ¿ok? Y bueno, en ese sentido vamos a tratar de hacer una serie de preguntas. Hagamos un ejercicio como lo manifiesta el autor del libro. Primero ustedes pregúntense todos aquellos conocimientos. Vamos a empezar un conocimiento cierto, vamos a partir de algo que ya sea sabido por todos. Da el ejemplo, el autor, el nombre, ¿no? Yo cómo sé que me llamo, ¿no? ¿Por qué yo tengo la certeza de cómo me llamo? ¿Por qué yo soy Francisco? ¿O por qué uno más uno son dos? Dice el autor, ¿por qué tenemos la certeza de que uno más uno son dos? Vamos a partir de un conocimiento conocido. ¿Dónde adquirí yo ese conocimiento? ¿Alguien más me auxilió para que yo tuviera ese conocimiento? ¿Quién me ayudó? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué principios partió? De eso se trata la epistemología. ¿Es cierto o es verdadero? Porque a lo mejor un matemático me puede decir, uno más uno no necesariamente son dos. Hay un principio, claro, de conmutación. Yo puedo sumar cantidades, una unidad más una unidad son dos, pero a lo mejor un matemático o un científico experto me puede decir que hay un rango mínimo y no son dos, sino son 2.0 X cantidad, ¿no? Entonces puede ser cierto para algunos, puede no ser cierto para otros. El chiste aquí es poner en duda ese conocimiento. Tenemos que cuestionarnos de dónde proviene la información, si es cierto, si es verídico, y partir y desarrollar principios fundamentales. Tenemos que basarnos y crear y desarrollar ideas fundamentales, porque de ahí es donde vamos a partir para seguir generando conocimiento. Esta es la idea de todas las ciencias, ¿eh? Es muy importante lo que estamos platicando ahorita. Todas las ciencias que tienen un bagaje, un objeto de estudio, han adquirido sus principios, sus leyes,
han estudiado sus fenómenos desde un punto de vista, tienen diversos métodos de estudio, pero si bien es cierto que lo han estudiado es porque tienen conocimientos generales. ¿De dónde adquirí yo esa serie de conocimientos generales? ¿Ok? ¿Qué gano yo con obtener ese conocimiento? ¿Es cierto? ¿Qué tan verídico es? Y la epistemología, como ya todos sabemos, es una rama de la filosofía que establece las leyes o las teorías del conocimiento. Esto nos va a desarrollar nos va a servir y nos va a aportar un desarrollo genérico a cualquier ciencia a lo que la queramos aplicar, principalmente la ciencia jurídica, que es nuestro caso fundamental, ¿ok? ¿Es precisa la epistemología? Bueno, pues depende. La epistemología solamente nos va a estructurar los principios básicos de la teoría del conocimiento. Puede haber o podemos desarrollar, podemos propiciar teorías del conocimiento respecto de muchas ciencias. La epistemología solamente estudia el conocimiento en sí mismo. ¿Cómo llegué yo a un conocimiento en general? Pero esa epistemología y esa razón de ser de las ciencias, ese conocimiento, ese bagaje, toda esa información que nosotros apresuramos o dotamos de verdad, de certeza, se puede aplicar a los diversos campos y a las diversas ciencias que ya conocemos, a la biología, a las matemáticas, a la física, a la química, al derecho penal, ¿ok? A un hecho en particular. Todos tenemos una teoría del conocimiento, todos tenemos conocimientos en nuestras mentes y hay conocimientos que nosotros podemos llegar a poner en duda o no, ¿ok? ¿Por qué están en duda? ¿Se han preguntado por qué hay conocimientos o por qué hay cosas que ustedes saben que tal vez no sean ciertas? ¿Y por qué hay cosas que ustedes saben que necesariamente sí son ciertas y por qué son ciertas? ¿Quién les dice a ustedes que sí son ciertas? ¿Por qué saben que son ciertas? ¿Quién se las enseñó? ¿Porque se las enseñó una persona? ¿Porque vienen en un libro? ¿Porque simplemente lo saben? No es porque simplemente lo saben, siempre hay una razón. Para todo debe de haber una razón y esa razón siempre va a estar fundamentada en un estudio pormenorizado por parte de algún experto en una ciencia, en un arte, ¿ok? No necesariamente es una ciencia natural. Ahora, si hablamos de la epistemología aterrizada desde el punto de vista jurídico, hablamos de criminalística. Es muy importante hablar de la criminalística porque la criminalística en cuestión de derecho penal nos va a auxiliar para saber cómo suceden las cosas en derecho penal, ¿ok? A eso se refiere la criminalística. Vamos a verlo al final de esta sesión, vamos a estudiar un poco criminalística, que hacia eso tienden esas sesiones, pero hacia ello vamos, ¿eh? Cómo es que estudiamos y cómo determinamos, cómo surge la necesidad de explicar, o por qué tenemos nosotros la necesidad de explicar qué ocurre o qué no ocurre tal fenómeno, cuál es nuestra ansia, cuál es nuestra necesidad, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. La criminalística desde el punto de vista jurídico justamente estudiará eso. ¿Quién hizo las cosas? ¿Quién cometió una conducta? ¿Cómo la cometió? ¿Dónde la cometió? ¿Por qué la cometió? Tenemos que explicar, ¿ok? ¿Por qué la cometió? ¿Dónde? ¿Para qué la cometió? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cómo la cometió? ¿Con qué instrumentos? Y aquí empezamos con una serie de afectaciones biopsicosociales, les repito la palabra, biopsicosociales, porque pues cuando estudiamos al delincuente, recuerden ustedes que estudiamos al delincuente desde el punto de vista penal, en la parte general del derecho penal, estudiamos la introducción, la teoría de la ley penal, estudiamos también la teoría del delito y ahí estudiamos al delincuente y posteriormente estudiamos a la teoría de la pena y de las medidas de seguridad y cuando estudiamos al delincuente lo estudiamos desde muchos puntos de vista, lo aterrizamos desde el punto de vista de algunas escuelas, ¿ok? Cómo ha ido evolucionando la dogmática jurídico penal, la teoría que nosotros tenemos respecto de algún asunto penal en un momento dado y por qué el criminal, cuando estudiamos propiamente al delito, hay una parte, ya lo saben ustedes, ya lo estudiamos, pero cuando estudiamos propiamente al criminal, establecemos y estudiamos las razones por virtud de las cuales hizo o no hizo o llevó a cabo esta conducta, ¿ok? Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la criminología vamos a estudiar varios supuestos, vamos a estudiar a la víctima, vamos a estudiar el crimen, vamos a estudiar el delito, vamos a estudiar la pena, vamos a estudiar los factores. Desde el punto de vista de la criminalística vamos a estudiar las razones, ¿por qué? ¿Cómo es que tuvimos conocimiento de un hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? La epistemología, al igual
que muchas ciencias filosóficas, o que todas las ciencias filosóficas, puede ser respondida a través de una serie de cuestionamientos. Para que nosotros lleguemos a una verdad universal, simple y sencillamente, tenemos que hacer el cuestionamiento correcto. Esto es lo que ustedes se tienen que llevar de esta materia. La epistemología es una rama de la filosofía. Establece cada uno de los seres humanos que estudia la epistemología su propia teoría del conocimiento, su propia teoría de las cosas, por qué ocurren las cosas, cómo pasan y para qué me sirve tener ese conocimiento, ¿ok? Es importante. Y en el caso de la materia penal, ¿por qué nos sirve saber quién hizo el delito, cómo lo llevó a cabo, dónde, bajo qué circunstancias? Y eso nos apoya desde el punto de vista criminológico. Recuerden ustedes que la criminología también estudia al delincuente y lo estudia desde muchas facetas, desde la fase económica, desde la fase social, desde la fase desde la fase a lo mejor médica, y hay muchas ramas desde la fase estadística que nos pueden ayudar a entender por qué actúa así el delincuente. Incluso hablábamos de la endocrinología en un momento dado, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes quieran cuestionar o llegar a un nuevo conocimiento firme, universal, tienen que hacer la pregunta correcta. De eso se trata la vida, de eso se trata conocer, saber. Si nosotros queremos ser seres que resistan, seres que se adapten al medio, que podamos evolucionar, crecer, desarrollarnos, tenemos que conocer. Entre más conozcamos, vamos a sentir que sabemos menos, claro está, pero vamos a poder trascender mejor, vamos a poder solucionar, llegar a un mejor conocimiento. Para llegar a un conocimiento más firme, más estructurado, yo tengo que basarme de ciencia, o tengo que basarme de ideas o de conocimientos adquiridos anteriormente, pero los conocimientos que yo tenga anteriormente deben ser firmes, no deben de ser dubitativos. Si yo quiero generar conocimiento fidedigno, real, correcto, certero, yo tengo que basarme para llegar a una nueva conclusión verídica de un conocimiento indubitable que pueda ser comprobable, ¿ok? No necesariamente, hablando de ciencia, todos los conocimientos o todas las cosas que sabemos o todas las teorías del conocimiento son indubitables, de eso se trata. Hay teorías del conocimiento que pueden ser no ciertas, ¿ok? ¿Por qué? Pues así es como evolucionamos nosotros como comunidad, como humanos. A nosotros como seres humanos dotados de razón es lo que nos diferencia del resto de los animales. Estamos dotados de razón. A lo mejor al primer intento de cuestionarnos no vamos a llegar a la verdad universal, pero a través de una serie de conocimientos sí podemos llegar a verdades probadas auténticamente. Y ahí es ahí donde utilizamos a lo mejor o aplicamos métodos científicos u otro tipo de métodos comprobables. Hay ciencias que son comprobables y hay ciencias que no son comprobables. La ciencia del derecho, recuerden ustedes, que tiene como objeto de estudio el comportamiento humano, y el comportamiento humano es dinámico, ¿ok? Ahora, ¿qué alcance tienen las ciencias en la teoría del conocimiento? Es este punto. La ciencia puede auxiliarnos. En algunas cosas, algunas ciencias sí nos aportarán conocimientos indubitables, y esos conocimientos indubitables serán el parámetro, la columna vertebral para que nosotros podamos seguir adelante con nuestros estudios, ¿ok? Y habrá conocimientos que son indubitables, y esos serán los que utilizaremos como base. Los conocimientos que estén en duda nos van a servir para apoyar, para seguir estudiando, cuestionarnos. Recuerden que no está mal cuestionarse. Cuando ustedes tengan duda de algo, simplemente cuestiónense. Recuerden el método socrático de la mayéutica. Dentro de nosotros mismos está el conocimiento, el verdadero conocimiento. Y para eso tenemos que preguntarnos, y vamos a llegar a una verdad, que será cuando en términos mayéuticos daremos a luz ese conocimiento. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Es otra de las preguntas que ustedes también se tienen que plantear al momento de llegar a una verdad universal, ¿ok? ¿Qué quieren ustedes transmitir cuando quieren hablar, o cuando quieren expresarse, o cuando quieren exteriorizar, ¿ok? Si una persona, si un autor afirma, si una persona, un experto, un científico, si el mecánico, si el jurista, si el biólogo afirma tener una verdad, es porque tiene idea o desde su punto de vista puede probarlo, ¿ok? El mecánico, cuando yo llevo mi carro al mecánico, yo no sé qué tiene, yo no soy experto en mecánica automotriz, pero a lo mejor hay unas personas que sí lo son, y sé que pueden tener mayores conocimientos. Ellos parten de conocimientos universales. ¿Y cómo es que el mecánico sabe su trabajo?
porque ya tiene un estudio previo. Y si yo le llevo un automóvil de manera pragmática, a través de la praxis, eso se refiere a pragmático, a través de la práctica, él va a poder hacer un estudio de campo, va a ver, va a hacer ciertas pruebas, va a tener a lo mejor una pieza y se va a dar cuenta de que la pieza no está bien, a lo mejor tiene que engranarla, tiene que cambiarla, y pues cómo adquirió estos conocimientos, de qué manera adquirimos el conocimiento. Pues hay varias teorías. Está el método empírico, muchachos, recuerden que es el empirismo, todas las cosas que yo sé son porque las sé a través de la experiencia, ¿ok? Muchos abogados aprenden a litigar con base en las prácticas profesionales, pero su conocimiento no es del todo concreto, no es del todo completo, ¿ok? Podemos adquirir una serie de conocimientos en la práctica. El mecánico a lo mejor adquiere su conocimiento basado en la práctica. Es que he desarmado muchos carros y yo ya me sé estos carros de memoria, y vamos entonces a ver qué es lo que tiene, ¿ok? Hablamos del racionalismo. Recuerden ustedes que hay que razonar las cosas, hay que preguntarnos. Por eso les digo que los principios o los conocimientos dubitativos, que son aquellos de los que dudamos, hay que cuestionarlos. Siempre ustedes cuestionen todo. Lo que nos dicen las autoridades, lo que nos dice el profesor, lo que nos dicen nuestros padres, lo que nosotros mismos no decimos. Antes de antes de cuestionar a los demás, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos para estar seguros de lo que queremos transmitir, de lo que queremos preguntar. Muchas veces no hacemos la pregunta correcta y por eso es que no llegamos a una conclusión o a la conclusión deseada, porque no planteamos la pregunta correcta o el cuestionamiento correcto. Entonces Francis Bacon, como el autor propiamente de esta teoría del empirismo, nos ayuda a entender que gran parte del conocimiento se puede adquirir a través de la experiencia, ¿ok? Descartes, propiamente otro científico, ya lo conocemos, que nos dice, habla del racionalismo puro. ¿Saben qué? Pues tenemos que pensar y pensar y pensar y cuestionarnos absolutamente todo para poder llegar a una verdad que pudiera llegar en un momento dado a ser universal, y podemos partir para conocer nuevas cosas, para tener nuevas ideas, ¿ok? El mismo David Hume, no sé si creo que ya lo hemos hablado en clase, este señor David Hume, también un filósofo, comentaba que esta cuestión del empirismo, como lo comenta Francis Bacon, es un extremo. A ver, no todo lo tienes que estudiar desde el punto de vista tan lógico, no tienes que ser tan lógico y no todo lo debes de... no todo lo que adquirimos a través de la experiencia debe de ser verídico, no todo lo tenemos que asumir como cierto, aunque lo hayamos aprendido a través de la razón, ¿ok? Están los escépticos, aquellos personajes que ponen en duda todo el conocimiento. Es lo que les comentaba hace un momento, el conocimiento sí se tiene que poner en duda, no necesariamente todo el conocimiento es verídico, y por eso ahí es donde nos auxilia el racionalismo. Todo esto que estudiamos desde el punto de vista epistemológico nos va a servir para poner a andar y para poder empezar a desarrollar nuestras ideas de una manera clara y concreta. Si nosotros todos los días como seres humanos manejamos información, lo cierto y lo propio y lo correcto es que sepamos manejar y procesar esa información. La información que manejamos nos debe de dar un parámetro para conocer información cierta y verídica, ¿ok? Luego entonces... hablando desde el punto de vista jurídico, hay que tener mucho cuidado con las palabras que vamos a utilizar. Hay un autor por ahí que conocemos como Ludwig se llama el señor Wittgenstein, Ludwig, L-U-D de dedo, se escribe L-U-D de dedo, W-I-G, Ludwig, y el nombre es medio raro, se escribe con W, W-I-T-G N-S-T-E-N-I, ¿ok? Ludwig Wittgenstein, así se llama el señor. Y ese señor hablaba de un juego de palabras, ¿ok? ¿A qué se refiere con el juego de palabras? Pues todo relativo, como dicen por ahí, o decían por ahí los sofistas. A ver, dependiendo de la manera en que tú exteriorizas tus palabras, la verdad puede ser cierto o no. Todo depende de la manera en que tú te expreses. Hay conocimientos que nos pueden parecer verdaderos y no necesariamente son ciertos, ¿ok? Pero si yo me expreso de forma y manera tal que pueda a lo mejor llegar a convencer a mis interlocutores, podemos asumir que es cierto.
y no necesariamente, ¿ok? Recuerden ustedes, hace rato hablábamos de Sócrates. Sócrates, aparte de ser padre de la filosofía, padre de la moral, hay muchos autores y muchos filósofos que lo atribuyen como el padre de la ciencia, porque este señor fue el primero en establecer los principios y los parámetros de la ciencia a través de su método mayéutico, ¿ok? La teoría del conocimiento. Recuerden ustedes entonces que la epistemología no es otra cosa que la teoría del conocimiento. Entonces dice Sócrates, a ver, pues todo lo sabemos nosotros en nuestro interior, solamente es cuestión de que aprendamos o de que sepamos razonar adecuadamente. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cuál es la pregunta precisa, la pregunta correcta? Y con base en esa respuesta podemos comenzar a edificar una serie de ideas basado en lo correcto. Lo que después se descubrió es que aunque de pronto empecemos a razonar desde el punto de vista de un parámetro o de un silogismo que pudiera ser indubitable, podemos llegar a una verdad que no necesariamente es correcta. Por eso, pues, sus alumnos, propiamente como Platón y el alumno de Platón, que es Aristóteles, empezaron a trabajar esa serie de ideas. El propio Platón en la República, hablando de filosofía, hablando de Estado, que vamos a partir de puntos conocidos. ¿Qué necesito para que el Estado esté bien? ¿Qué vamos a tener por bien común, por bien público temporal? ¿De dónde parte ese principio de certeza? ¿Por qué todos necesitamos bien común? Porque es lo propio para todos nosotros, para que gobernados, como gobernamos, estemos en el estado ideal, ¿ok? Hablamos de la teoría del conocimiento de Platón, la teoría del conocimiento platónico, y se refiere al mundo de las ideas, al topos uranus. Este señor, recuerdan ustedes que decía que había un mundo físico, material, y que había un mundo intangible, que llamaba topos uranus, donde todo lo sabíamos. Nosotros en el topos uranus, sin cuerpo, sin materia, todo lo sabíamos. Y una vez que caemos, una vez que caemos de ese mundo de las ideas, cual la metáfora de un gusano en una manzana y que cae literalmente al suelo, nos volvemos materia y en ese momento nos olvidamos de todos los conocimientos que tenemos. Nos olvidamos de todos los conocimientos y tenemos que empezar a aprender de nuevo, y cada vez que aprendemos es que estamos recordando el topos uranus. Pues es una manera de entender las cosas. Esa es la teoría del conocimiento de Platón. También, de alguna manera, la semejanza socrática, fíjense ustedes en la semejanza socrática, también para Platón el conocimiento está dentro de nosotros, solo que para acceder a él tenemos que despojarnos de este cuerpo material, y eso se llama transmutación, ¿ok? Ahora bien, desde el punto de vista aristotélico, pues, como alumno directo de Platón, nada más y nada menos que la creación de la lógica matemática, empieza a crear la idea de las ideas, de las formas mentales, idea, juicio y raciocinio, de los silogismos, de las formas de los silogismos, toda esa serie de silogismos que hay, ¿ok? Entonces, todo esto, la manera en que vamos a aprender a conocer las cosas, nos va a servir para entender y para desarrollar una teoría del conocimiento. Todos y cada uno de ustedes en su ejercicio profesional van a tener que desarrollar una teoría del conocimiento cuando tomen un asunto en sus manos. ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Por qué? Y de ahí es cuando empezamos a hablar de criminalística propiamente. Ya hablamos de hechos propiamente criminales, de hechos delictivos. Hablamos de una escena del crimen, hablamos de la comisión de presuntos delitos. ¿Será suficiente con esta serie de preguntas? ¿A poco la criminalística con esa serie o este cúmulo de elementos que tiene ya es suficiente como para considerarse como una ciencia? Entonces pregunto, ¿la criminalística es una ciencia o es una técnica? Porque la criminalística se pregunta, a ver, se confronta esto. Hay un hecho posiblemente delictivo, hay elementos, hay lugares, hay personas, hay indicios. ¿Esto será suficiente como para considerar a la criminalística como ciencia? La criminalística viene de la palabra criminis, que significa crimen o delito, y del sufijo ica, que significa relativo al crimen, relativo al delito. Pero ¿qué es relativo al crimen y qué es relativo al delito? Pues todas aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar, o el fundamentar y estructurar una adecuada teoría del conocimiento. Esto lo resolveremos en las sesiones posteriores, al dar continuidad a la criminalística, al estudio que estamos haciendo de la criminalística desde el punto de vista epistemológico. Tengan ustedes una excelente tarde. Les recuerdo que a través de los canales que ya conocen, correo electrónico, el chat grupal, el WhatsApp individual o a través de Classroom pueden hacerme llegar sus dudas.
Espero tener retroalimentación, porque si no, al momento de evaluarlos, vamos a tener un serio problema, o si no, asumo que ya todos lo saben, ¿ok? Tengan una excelente tarde, muchachos.